Hermanos, tengan todos un feliz sábado y una cordial bienvenida a este lugar. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Amén. Amén. Qué grato es saber que todos estamos contentos. Y cómo no estar contentos si tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y en esta hora vengo a decirte que lo mejor es que Dios quiere sanarte. Usted dirá, bueno, sí necesito estar sano porque mi salud está deteriorada. Pero vamos a ver en qué contexto Dios desea sanarnos. Vamos a la Biblia, vamos al libro de Mateo, vamos al capítulo 8 y vamos a ver uno de los relatos más hermosos que encontramos en la Biblia, donde la Biblia nos muestra a un hombre que estaba enfermo y que fue en pos de Jesús y Jesús lo sanó. Y así como Dios sanó a aquel hombre, Dios también puede sanarnos a nosotros también. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. Muy bien, Mateo 8. Ya tenemos Mateo 8. Muy bien, vamos a leer. Voy a leer desde el verso 1 hasta el 3. Dice el verso 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Muy bien, en base al texto que hemos leído, vamos a ver 4 lecciones de vida. ¿Cuántas lecciones, hermanos? 4. Vamos a ver 4 lecciones de vida. Lección número 1. Jesús es un Dios que desciende. ¿Qué hace Jesús? Desciende. Él estaba ¿en dónde? ¿En dónde estaba? En lo alto de la montaña. Él estaba enseñando, él estaba predicando, estaba en lo alto. Pero el texto dice que él descendió. El verso 1 dice que él descendió. Y cuando él descendió, se acercó a él un hombre con una enfermedad. ¿Qué tenía este hombre? Lepra. En su necesidad, este hombre buscó a Dios, buscó a Jesús y Dios lo sanó. Lección número 1. Tenemos a un Jesús que desciende. Este hombre necesitaba de él. En su mayor necesidad, en el momento indicado, en el día indicado, cuando Jesús desciende, este hombre va a su encuentro y encontró sanidad. En los momentos críticos de nuestra vida, cuando la vida te golpea, cuando te va mal, cuando quieres hacer algo y todo te sale mal, cuando la injusticia social te hace llorar, cuando la enfermedad consume tu existencia, ten la certeza que Dios va a descender y va a descender para ayudarte, va a descender para sanarte. Él lo demostró, Él lo comprobó. Cuando la humanidad cayó en el Edén, pregunto, ¿Jesús descendió? Sí, Jesús descendió. Cuando la pareja edénica cayó, cuando el pecado entró en esta tierra, cuando la humanidad quedó condenada a la muerte eterna, ¿qué hizo Jesús? Descendió, dejó el santuario celestial, dejó el lugar santo y vino a este lugar a redimirnos, vino a este lugar a salvarnos. Dios no te creó para que sufras en esta vida. Dios no te creó para morir. Dios te creó con vocación de vida, pero el pecado entró en el Edén. Cuando la pareja edénica se dio, en ese momento quedamos condenados a una vida de fracaso, a una vida de miseria. Quedamos condenados a morir eternamente. Pero Dios en su amor descendió. Dios en su amor nos dio una segunda oportunidad.
Jesús es el Dios de las oportunidades. Él vino a nuestro encuentro. Él vino a ayudarnos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Él viene a tu encuentro. Él viene a ayudarnos. Muy bien. Vamos a la segunda lección de vida. La segunda lección de vida es: Jesús descendió para escucharte. Jesús descendió ¿a qué? A escucharte. Pregunto, ¿el leproso tenía una necesidad? ¿Él tenía un problema? ¿Cuál era su problema? La lepra. ¿Y qué es la lepra? Es una enfermedad. En este tiempo, por la ciencia médica tan avanzada que está, la lepra se puede curar. Pero en los tiempos de Jesús, no. Aquel que le daba aquella enfermedad estaba condenado a una muerte triste. ¿Por qué? Porque la lepra, la piel pierde sensibilidad térmica. En la piel se hacen llagas y emana olores no muy agradable. La enfermedad destruye el cartílago que está entre los huesos. Entonces, al destruirse los cartílagos, ¿qué sucede con el ser humano? El ser humano se empieza a caer a pedazos. La vida de un leproso era una vida triste. ¿Y su necesidad era cuál? Su necesidad era ser sano. Y cuando Jesús descendió, cuando Jesús vino, Él le contó, le mostró su necesidad y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál es tu gran necesidad hoy? ¿Cuál es el problema que entristece tu vida? ¿Cuál es la enfermedad que hoy consume tu cuerpo? ¿Qué es aquello que está presente en tu vida y que te quita la paz? ¿Hay algo en la vida que te entristece? ¿Hay algo en la vida que te quita la paz? ¿Sabes lo que tienes que hacer con eso? Tienes que contarle. ¿A quién tienes que contarle? A Cristo Jesús. Tienes que contarle a Él, porque recuerda, Él descendió ¿con qué propósito? Lección número 2. Él descendió para escucharte. Aquello que te entristece, cuéntale. Aquello que te causa dolor, cuéntale. El resentimiento que de pronto consume tu alma, cuéntale. ¿Cuéntale a quién? Cuéntale a Cristo Jesús. Hermano Richard, ¿y cómo le cuento? ¿Alguien me dice cómo le contamos a Dios? Por medio de la oración. Es por eso que debemos ser hombres y mujeres de oración. Si hay algo que debemos hacer es orar, y en medio de la oración le cuentas tus problemas a Dios. Una oración no es una repetición. Una oración es contarle a Dios aquello que te aflige, porque Él vino para escucharte. Si Jesús escuchó a un leproso, Él puede escucharte a ti también. Él puede escucharme a mí también. Él puede escucharnos. Sí, Jesús puede escucharnos. Él desea escucharte. Él quiere que le cuentes todo aquello que te aflige. Muy bien, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a contarles nuestros problemas a Dios para que Él dé solución? ¿Y Él va a dar solución? Sí, porque le dio solución ¿a quién? Al hombre que se encontraba enfermo. Muy bien, vamos a una tercera lección de vida. Él descendió para abrazarte. ¿Él descendió para qué, hermanos? Para abrazarte. ¿Y por qué puse este subtítulo? Por una razón específica. Un leproso era condenado a vivir en las cavernas, lejos de la ciudad, lejos de la familia, lejos del templo, allá en el campo, en las cavernas, en las cuevas, allá. Y ellos tenían reglas que no las podían quebrantar. Si un leproso quebrantaba las normas impuestas por la sociedad judía, pues corría el riesgo de morir apedreado.
el problema que afectaba a un leproso no era solo la lepra, había otro problema más. ¿Y saben cuál era ese otro problema más? Era la soledad. ¿Te imaginas tener una enfermedad, consumirte con esa enfermedad y estar solo? No hay nada que entristezca más al ser humano que la soledad. Saber que necesitas de alguien y todos te abandonan. Saber que necesitas ayuda anímica, emocional, moral, económica. Saber que no sabes qué hacer en esta vida y todos te abandonan. La vida de un leproso era una vida triste. Quienes podían ayudarlo, él no podía acercarse a ellos. Se dedicaban a pedir porque no podían trabajar. Nadie les daba trabajo por las leyes que habían en la sociedad judía. Es por eso que no hay que abandonar ¿a quién? A nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Pero Jesús, cuando ve al hombre leproso, ¿qué hace? Cuando el leproso le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús no solo lo curó, sino que Jesús también lo tocó. La pregunta es, si Jesús podía curarlo, porque en su palabra hay poder, ¿por qué lo tocó? ¿Para qué lo tocó? ¿Cuál es el propósito de ese toque? Los discípulos no permitían que Jesús lo toque, porque en aquel tiempo tocar un leproso implicaba quedar inmundo de acuerdo con las leyes ceremoniales. Ellos se opusieron, pero Jesús decidió tocarlo. ¿Cuál fue el propósito de ese toque? Reinsertarlo en la sociedad, abrazarlo, decirle tu problema tiene solución, ya no vas a huir de nadie, tú ya estás sano. Porque un leproso tenía que publicar su tristeza, tenía que publicar su desgracia. Ellos iban con una campanita y la hacían sonar. Entonces la gente al escuchar la campana sabían que un leproso se estaba acercando y ellos se alejaban. ¿Te imaginas? Tener un problema grande y que la sociedad se aleje de ti en vez de ayudarte. Así era la sociedad judía. Pero, ¿sabes? Jesús vino a cambiar eso. Y cuando el leproso se acercó, Él lo tocó. Como dije antes, Él pudo curarlo a la distancia. ¿Recuerdan que Jesús curó a alguien a la distancia? ¿Me dicen a quién fue? A un siervo de un centurión romano. Él fue a buscarlo y le dijo, mira, tengo este problema, tengo este siervo, por favor, ayúdalo. Y Jesús estuvo dispuesto a ir. Y él le dijo, no, espérate un momento. Tú solo di las palabras y mi siervo sanará. Y Jesús elogió esa fe. Y así fue. Jesús lo curó a la distancia. Pero acá Jesús, en su sanación, hay un toque. Y como dije antes, Jesús lo tocó para romper esa mentalidad que se encontraba entre los judíos. Con ese toque, aquel hombre quedó ¿cómo? Quedó sano. Él tocó algo inmundo, según la ley levítica, pero lo inmundo desapareció. Jesús toca el dolor, y el dolor, ¿qué sucede? Te da paz. Jesús toca los problemas, ¿y qué suceden con los problemas? Se resuelven. Jesús puede tocar tus tristezas y darte ¿qué cosa? Alegría. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios? Es tocar tu vida. Es tocar tu corazón, es tocar tu mente, es tocarte para que encuentres la salvación.
Jesús desea tocarte por medio del estudio que realizas. Jesús desea tocarte por medio de las canciones cristianas que escuchas. Jesús desea tocarte por medio del estudio de la Biblia. Cada vez que abres la Biblia, ahí va a aparecer el toque de Dios. Jesús desea tocarte porque quiere darte paz, quiere darte bienestar emocional, quiere darte alegrías y por sobre todo, Él quiere curarte y quiere curarte de algo. ¿Alguien me dice de qué será? Lección número 4. Jesús vino para curarnos de la lepra del pecado. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2 y en el verso 22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón, sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Pregunto, ¿delante de la actitud humana el pecado tiene solución? No, porque Jeremías dice que aunque te laves con lejía, aunque me lave con lejía, la mancha de mi pecado permanece para siempre. Hermano, pero es que yo no digo malas palabras. Es que yo no tomo, yo no fumo y dentro del contexto ético y moral creo que soy una buena persona. Pero ¿qué dice Jeremías? ¿Qué dice Jeremías? Que hay una mancha que está delante de nosotros y que ni aun la lejía, hablo de cloro, no puede curarnos. Isaías lo describe de la siguiente manera. En el libro de Isaías, capítulo 1, verso 6, dice: desde la planta del pie hasta la cabeza, hoy no hay en él cosa sana, sino herida e hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Sabes de qué está hablando Isaías? Aquí él habla de hinchazón, él aquí habla de podrida llaga, él aquí habla de heridas. Isaías está hablando del pecado, ya que la lepra es un símbolo ¿de qué? La lepra es un símbolo del pecado. Y Jesús desea sanarnos ¿de qué? De la lepra del pecado. Yo te pregunto, en la pandemia, en lo más fuerte, en lo más terrible, creo que es en los meses de marzo y abril, creo, si la memoria no me traiciona, en este país, todos nos aislábamos, ¿sí o no? ¿Qué usábamos? Mascarilla. ¿Y por qué lo hacíamos? Para no contagiarnos ¿de qué? De COVID-19. Pero, ¿sabes? Hay un virus mayor. Hay un virus capaz de destruir tu vida y hacer que te pierdas eternamente. Y sabes, no es el virus del COVID-19, es el virus del pecado. Es la lepra del pecado. Y el Señor desea limpiarnos ¿de qué? De nuestros pecados. Hermano, ¿y usted de dónde saca que la lepra es símbolo del pecado? Mira lo que dice el deseado de todas las gentes, página 231, párrafo 2, dice: pero al poner su mano sobre el leproso, aquí se refiere Elena de White de lo que Jesús hizo con el leproso. Repito la lectura: al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, que es mortífera, imposible de ser eliminada por el poder humano. Solo hay un poder que puede quitar la lepra del pecado. ¿Y cuál es ese poder? ¿Quién lo ejerce? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Sabes? Cuando el hombre pidió ser curado, Jesús lo curó inmediatamente. Lo curó físicamente, lo curó emocionalmente y lo curó
dentro del contexto de la salvación. ¿Sí? Le otorgó la salvación. ¿Qué necesitamos nosotros para que Dios nos dé la salvación? Ser curados de la lepra del pecado. Yo estuve mirando ayer en las redes sociales algo que tenga que ver con esta enfermedad y vi cómo personas con esta enfermedad se deforman. El pecado produce las deformidades por dentro. La hinchazón es por dentro. El dolor es por dentro. El sufrimiento es por dentro. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es por eso que en esta hora quiero decirte que la cuarta lección es: Dios desea curarnos de la lepra del pecado. ¿Cuántos en esta hora quieren decirle a Dios: Señor, yo necesito ser curado de la lepra del pecado? Yo necesito ser curado de aquellos sentimientos que son ajenos a la voluntad de Dios y que por alguna razón me apartan de ti. ¿Cuántos quieren decirle a esta hora: Señor, yo quiero ser curado de aquellos actos, de aquellos hábitos que me apartan de ti? Porque yo quiero ser curado. Si tú curaste a un leproso, puedes también curarme a mí. ¿Cuántos en esta hora vamos a decirle a Papá Dios que nos cure de la lepra del pecado? Si aquí hay alguien que desee hacer ese pedido, lo invito a ponerse de pies para orar. Y aquello que nosotros no podemos hacer, dárselo ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque no hay poder humano para curar la lepra del pecado. El poder está ¿en quién? El poder está en Cristo Jesús. Y Él puede limpiarnos. Vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, Señor, en esta hora hemos visto cuánta bondad hay en ti al curarnos de enfermedades físicas, pero también de la enfermedad del pecado. Señor, permite que todo aquello que nos aparta de ti, lo ponemos en tus manos. Señor, límpianos de la lepra del pecado. Señor, si nos hemos equivocado, perdónanos, porque como seres humanos lo podemos hacer. Pero Señor, confiamos en ti. Sabemos que tú eres capaz de limpiarnos y por tal razón te pedimos que nos ayudes. Todo esto por amor de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga.